Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecidos a pesar del poquito frío que ya nos está llegando, pero todo sea para nuestro bien por parte de nuestro Dios, ¿verdad? Acompáñenme primeramente en una oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo y de la tierra, acudimos a usted nuevamente en oración, Señor, en esta ocasión para pedirle, Señor, que sea con un servidor, Señor, para llevar su palabra. Que sea su Santo Espíritu, Señor, el que hable en esta tarde. Le pido también por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, por sus peticiones, sus agradecimientos, Señor, que traigan ante usted. Por los que no hayan podido venir, que por razones de enfermedad o alguna otra causa estén en su casa, también sea con ellos, Señor. Gracias por la libertad, Señor, de 6 días que nos da para hacer nuestras labores, pero sobre todo, gracias, Señor, por este 7º día que hizo para nosotros, para que le reconozcamos, le alabemos y le bendizcamos. Ponemos pues este servicio en sus manos, pidiéndole a Cristo Jesús todo esto, favores. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta tarde lo he titulado Viendo con ojos espirituales. Absolutamente todos los seres humanos vemos y vivimos basándonos en nuestra vista física. Y gloria a Dios por tan grande regalo que nuestro Padre Dios nos ha dado, de dotarnos con un par de ojos que podamos ver, distinguir la luz de las tinieblas, de la oscuridad, que podamos ver todas las maravillas que Dios hizo para el hombre, que podamos ver a nuestros seres queridos físicamente, conocerlos y conocernos nosotros mismos físicamente. Pero ¿qué podemos decir de nuestra vista espiritual? ¿A qué nos referimos con poder decir que si podemos ver con esos ojos espirituales, ver más allá de nuestros ojos físicos? Y aunque valoramos mucho nuestra vida, nuestra vista física, sin lugar a duda, pues a veces también dejamos un poco descuidado nuestro discernimiento espiritual o nuestra vista espiritual. Podemos decir que poder ver con esos ojos espirituales es sin duda alguna poder desarrollar ese don de Dios para poder tener la capacidad de un discernimiento de eventos, cosas o personas espiritualmente. Para diferenciar esto, en la palabra de Dios encontramos en 1 Corintios 2:14, que nomás lo vamos a mencionar, dice que para la mente del ser humano en el mundo, sin el Espíritu Santo, las cosas de Dios le son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender el hombre las cosas de Dios? Dice su misma palabra. Porque se necesita un discernimiento espiritual dado por nuestro Dios, repartido por su Santo Espíritu. Y es lo que vamos a estar más o menos viendo en esta tarde. Podemos preguntarnos a lo mejor si hoy en día hay alguna persona, un hombre, una mujer que tenga ese don de Dios, ese discernimiento espiritual, de poder ver más allá de ojos físicos y desarrollar ese don. Y yo creo que sí lo puede haber.
Y digo que sí porque me baso principalmente que en la Biblia encontramos varios hombres entregados a Dios que tenían ese don espiritual. Una de las historias más fascinantes en cuanto a ese discernimiento espiritual lo encontramos en el profeta Eliseo. En el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 6, que es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, si gusta buscar Segundo Libro de Reyes, el capítulo 6, allí vamos a estar durante todo este tema. Y vamos a ver los versículos del 8 al 13. Versículos 8 al 13 de Segunda Libro de Reyes del capítulo 6. Me dice con un amén cuando lo tenga. Nos relata el versículo 8 que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y le anunciaba a su ejército los planes a seguir en cuanto a los planes de guerra. Les decía, miren que en tal lugar vamos a levantar campamento y en tal lugar vamos a descansar. Y les hacía saber de los planes a su ejército. En el verso 9 encontramos ya al profeta Eliseo, que va y le dice al rey de Israel, mira, no pases por tal o cual lugar, porque los sirios van a estar ahí. Y entonces el rey de Israel, en el verso 10, hacía tal cual el profeta Eliseo le ponía de antemano. Y dice que no fue solamente una vez, sino que era de continuo, que el profeta de Dios le avisaba al rey los planes del enemigo. Vemos ahí como un hombre entregado a Dios, al servicio de nuestro Dios, sabía de antemano los planes del enemigo y trabajaba para nuestro Dios y para su pueblo. Dice el verso 11 que con tal situación el corazón del rey de Siria se turbó. Dice la palabra turbó en algunas versiones, pero llámelo usted como quiera, se enojó, se enfureció, se estresó o como pueda llamarse, porque decía, ¿cómo es posible que todos mis planes se sepan? ¿Quién los está haciendo descubiertos? Y lo primero que pensó e hizo fue llamar a su ejército y decirle, aquí hay un soplón, algo está pasando porque no es posible que todo lo que planeo el rey de Israel ya lo sabe. En el verso 12 dice que un personaje de su mismo ejército, la Biblia no nos narra más detalles, pero sabía del profeta de Dios, sabía del poder del rey de Israel, sabía hasta su nombre del profeta. Y le declara al rey, no rey, no hay ningún traidor, ningún soplón. Lo que pasa es que el profeta de Dios sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Imaginemos por un momento, hermanos, el poder que tenía el profeta Eliseo dado por nuestro Dios. Pues el rey de Siria, enojado por la situación, mandó reunir a su ejército y le dice, díganme dónde está para ir y aprenderlo. Imaginémonos por un momento que
tenemos de nuestro lado un profeta de tal magnitud, hermanos, que sabe todos los planes del enemigo. Por supuesto que sería, podemos decir, hasta una pelea desleal, ¿verdad? Porque pues ya sabía de antemano todos los planes. También podemos imaginar viceversa, ¿verdad? Que ese profeta de Dios estuviera del lado contrario a nosotros, pues por supuesto que era de mucha cólera saber que se nos adelanta todos nuestros planes. Porque su misma palabra ahí decía que todo lo que hablaba en su más íntimo secreto, ¿sabe qué? El profeta de Dios ya lo sabía. El profeta de Dios ya lo sabía. Y podemos buscar y rebuscar en la Biblia, en algunos libros de historia, donde quieramos, acerca del profeta Eliseo. Y no vamos a encontrar nomás que era un hombre común, como cualquiera de nosotros, con la única diferencia que cuando oyó el llamado de nuestro Dios, lo acogió inmediatamente. Obedeció. Dice que hasta el arado, porque era un hombre que se dedicaba al campo, que hasta el arado y los bueyes quemó para seguir al profeta Elías. Nunca dudó del llamado de nuestro Dios. Y por eso Dios le dio ese gran discernimiento espiritual, le dio ese gran don de ver con esos ojos espirituales. Y hoy en día, hermanos, dice su palabra de Dios, que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios, hermanos, busca por todas partes a hombres como Eliseo, que oigan su llamado y obedezcamos, que dejemos atrás de verdad lo que nos estorba para entregarnos a nuestro Dios. Dios sigue buscando obreros para su viña todos los días. Pero depende de cada uno de nosotros, hermanos, oír el llamado o ignorarlo. Lo mejor algunos de nosotros, con los dones que nos da nuestro Dios, algunos nomás lo guardamos, algunos a lo mejor en ratos lo medio sacamos, a lo mejor a alguien nos da vergüenza, a lo mejor otros tenemos el pretexto de que no tenemos el tiempo. Pero el llamado de nuestro Dios sigue estando allí para ser hombres como Eliseo, que tengan ese discernimiento espiritual y esa visión. Nosotros como varones, hermanos, debemos de ser un Eliseo, cada quien en nuestro hogar. Tenemos que velar por nuestra familia día y noche. Dice su palabra que el enemigo anda como león rugiente y no descansa, hermanos. No agarra vacaciones. Día y noche está queriendo arrebatarnos nuestros niños, nuestros jóvenes de las iglesias, a nosotros mismos, separarnos en la iglesia como hermanos. Tantas cosas que podemos mencionar. Pero Dios en su misericordia, a cada uno de nosotros, de alguna manera, nos dota, nos da, nos regala ese don del discernimiento. ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos en peligro en alguna circunstancia, en alguna situación? O que alguna persona se acerca a nosotros y sabemos que Dios en su misericordia nos avisa. Podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Yo le he platicado aquí a varios hermanos que en mi trabajo simplemente voy, agarro un carro y
me voy a subir al freeway y algo me dice, no te subas al freeway. Y hay veces que no hago caso a esa voz y más adelantito casi pasa un accidente en el cual yo iba a estar involucrado. Me ha pasado varias veces y lo digo, ¿por qué no hice caso? Si algo me dijo, no te subas al freeway. Pero muchas veces no hace uno caso, ¿verdad? Y así la misericordia de Dios también alcanza a las personas en el mundo, nomás que ellos dicen, ay, tuve un presentimiento, tuve una corazonada, el karma me lo dijo. Pero nosotros como hijos de Dios lo conocemos como la participación de su Santo Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios nos cuida, nos guía. Por eso es imposible ver con esos ojos espirituales si no tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Así que es así como recibiendo el don del Espíritu Santo y desarrollando por medio de nuestra entrega, nuestra santidad, nuestra oración, pidiéndole a Dios poder discernir todas las circunstancias, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es como lograremos tener ese discernimiento, esa visión más allá de nuestros ojos físicos. El profeta Eliseo, por eso mismo tenía ese don, por su entrega a Dios, para poder ver más allá de sus ojos físicos. Siguiendo con el relato del capítulo 6 de Reyes, vamos a ver ahora los versículos del 14 al 20. El verso 14 nos narra que el rey de Siria, siguiendo con la guerra contra Israel y contra Eliseo, dice que manda gran ejército de a caballo y carros, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad, rodearon toda la ciudad donde se encontraba el profeta Eliseo. En el verso 15 nos narra y dice que muy temprano en la mañana el siervo del profeta Eliseo se levantó y lo primero que vio a su alrededor por todos lados fue un gran ejército que los tenían rodeados. Entonces corrió a su señor y le dice, oh Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Nos tienen rodeados. En el verso 16 le dice el profeta Eliseo, no tengas miedo, no te apures. Le dice, porque son más los que con nosotros están que ellos. Me imagino la cara del criado al oír eso y voltear a ver nomás él y al profeta, decir, ¿cómo que somos más nosotros si somos dos y estamos rodeados por todos lados? El verso 17 dice que oró Eliseo y le pidió algo a Jehová. Le dijo, Jehová, abre los ojos, por supuesto espirituales, ¿verdad? Porque físicamente ya veía. Abre los ojos de este hombre para que vea más allá de sus ojos físicos. Y dice que cuando Jehová abrió los ojos de aquel criado, imagínese lo que pensaría o el shock en que entraría, porque dice que vio alrededor de ellos un ejército de Dios en carros de fuego. Imagínese que ahorita nosotros pudiéramos tener esa dicha de decir, ¿a quién le puedo tener miedo? Estoy rodeado por carros de fuego que ha mandado Jehová. En el verso 18 dice que cuando los sirios iban bajando hacia ellos, otra vez oró el profeta Eliseo a Jehová
Y ahora le pidió lo contrario. Ahora, en lugar de que les abriera los ojos al enemigo, dijo: Jehová, te ruego que los hieras con ceguera para que no vean. Y así fue, hermanos. Bastó solamente una oración, una petición del profeta para que Jehová cegara a todo un ejército. Y en el verso 19 dice que cegados, Eliseo los guió y les dijo: yo los llevaré donde buscan a ese hombre, y los guió a Samaria, a otra ciudad lejos de donde él estaba. Y más adelante dice su palabra que nunca más Siria volvió a tener guerra con Israel. Siempre que estudio un tema, no sé si a alguno de ustedes que también comparten el púlpito les pasa, sobre todo a mí a lo mejor porque pues soy más nuevo, apenas nos bauticé en el 2015, tengo 8 años, apenas si me salieron mis dientes ya de carne, espirituales. Pero siempre que hago un tema, me ha tocado hacer varios, gloria a Dios, y luego dice uno: no, este profeta para mí es el mejor. Y podemos hacer un tema de José y decir: no, es que la obediencia de José y esto y lo otro. No, José. Y nos preguntan: oye, para ti, ¿quién? No, José. Y luego hacemos un tema relacionado a Moisés y no, decimos: no, pues Moisés, todo lo que hizo, abrió el mar, no, el mayor es Moisés. Y luego leemos la historia de Job y decimos: pues no está fácil, ¿verdad?, aguantar lo que aguantó Job. Y luego vemos la historia de Eliseo y así vamos. Y ahorita yo estoy fascinado con esta historia me imagino, hoy en la noche que llegue usted y le dé gracias a Dios, imagínese que tuviera ese don, ese discernimiento de decir: puedo ver el ejército de Jehová a mi alrededor. Puedo orar a Dios y pedir que le abra los ojos. Puedo orar a Dios y pedir que le ciegue los ojos. Es algo maravilloso y grande, hermanos. Sin duda alguna que tenemos un Dios que sigue haciendo grandes maravillas como esas hasta el día de hoy. Y lo hemos visto en nuestra iglesia. Hemos visto cuando clamamos por alguna enfermedad, cómo Dios ha respondido. Por varias circunstancias que oramos, gloria a Dios, que la mayoría de las veces Dios nos ha respondido. Tenemos un Dios que sigue mostrando su amor y misericordia con su pueblo. Un Dios que sigue siendo paciente para que el ser humano no se pierda, para que lo busque, para que le conozcan, para que se arrepientan y vengan a Él. Un Dios que sigue ofreciendo salvación para todo aquel que se arrepienta y abra su corazón. Un Dios que sin duda alguna abrirá nuestros ojos espirituales para poder ver el gran cuidado que tiene para con nosotros, sus hijos. Ya para ir terminando, me gustaría que buscáramos todos juntos Efesios 1, versículos 18 y 19. Efesios 1, versículos 18 y 19, y me gustaría que nos pongamos de pie y todos juntos le demos lectura y meditemos en estos dos versos de la palabra de nuestro Dios. Me dice cuando lo tenga. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado
¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Sabemos, voy a hacer un paréntesis, hermano. ¿Sabemos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, hermanos? Gloria a Dios que sabemos, ¿verdad? Verso 19. ¿Y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Gloria a Dios, que Dios les bendiga.